Creo que ahí se ve bien. ¿Me oigo bien? Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, profe. Bien, todos. Pues ya vamos a empezar. Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta sesión síncrona de modernidades latinoamericanas. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes, mis queridas estudiantes que están presentes, Yadira y Lourdes, y para todos los para todos los demás que vean esta sesión de manera síncrona, también les doy la bienvenida. Empezamos la semana pasada con las actividades. De hecho, al día de hoy ya nos encontramos en módulo 2. Conforme vayan avanzando las sesiones, trataré de recuperar un poco el tiempo y si no, tal vez en algún momento podamos hacer alguna sesión complementaria, ¿no? Para la orden del día de hoy, pues darles las bienvenidas a esta asignatura. Me encanta esta asignatura porque creo que más allá del ejercicio práctico de escribir, de hacer ciertas cosas o lo que sea, más bien es una asignatura que nos invita a replantearnos, a reflexionar sobre las condiciones sociohistóricas en las cuales estamos insertos en este momento. Es decir, pues ver de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son las vicisitudes que se han presentado precisamente en este trayecto de construcción histórica que hemos tenido como América Latina? Algo que incide de manera muy directa, muy concreta, pero también muy profunda en todo lo que nosotros podemos interpretar ahora justamente de cómo está conformada nuestra sociedad. No en vano, por ejemplo, Bonfil Batalla, hablando de México, generalizaba todas estas circunstancias que son muy replicables, ¿no? A pesar de las diferencias contextuales de América Latina, pero en el caso de México, él lo llamaba el México profundo, todo este sistema de creencias, de ideologías, pero sobre todo de rituales que se anclaban o se subsumían en el inconsciente colectivo, ¿no? Algo que también tendrá que ver un poco con la teoría junguiana que se da varios años después, pero hablando directamente de Bonfil Batalla, este México profundo. Entonces, trataremos a lo largo de esta asignatura como desentramar todo esto que le ha dado esta composición tan específica a nuestra región, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida a este curso. Espero que el aprendizaje que tengan aquí sea profundamente reflexivo, crítico, ¿no? Hacia las estructuras, no solo hacia las estructuras sociales, también la política y la economía, como ahorita estaremos revisando, pero sí que ustedes salgan de aquí con una nueva manera de entender, de visibilizar las cosas en las cuales vivimos el día a día, pero sobre todo a que entiendan cuál es el nivel de comportamiento que tenemos y por qué nos comportamos de esta manera, ¿no? Entonces, vemos los lineamientos de trabajo, que es más o menos los criterios que yo tomo en cuenta al momento de revisar las actividades, o sea, sus tareas, que serían foros y tareas auténticas. Haremos una revisión general de contenidos. Yo estas sesiones trato, ¿no? No solo de tomar como de referencia los contenidos, pero sí de sumarles un poco más de manera complementaria con mi experiencia, con mis conocimientos o con los saberes que tengo, para que ustedes puedan, ¿no? De manera comparativa, pues entender esto. En realidad sí hacemos una revisión del esquema temático, pero más allá de eso, en algún momento, incluso generar estas discusiones entre ustedes, contestar algunas preguntas, se vuelve importante. Estas sesiones, digamos de manera anticipada, yo no las tomo en cuenta para sumarles o quitarles puntos, porque entiendo que este sistema o esta modalidad de educación a distancia, pues tiene ciertos componentes que de repente, pues la intención es facilitarles a ustedes la gestión de otras actividades complementarias o de otras actividades que son base para el desarrollo de su proyecto de vida, ¿no? Pues trabajo, familia, tienen algunas responsabilidades como cuidar de los papás, de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, considero que es importante que tengan esto en consideración, que sí revisen las sesiones para que más o menos se vayan empapando de la línea temática que vamos a revisar en el curso, pero sobre todo sí los invito, lejos allá de los compromisos que tengan, pues a que participen en este espacio que es para ustedes, que es para complementar sus posiciones no solo filosóficas, teóricas o epistemológicas, sino sus referencias prácticas a entender cuáles
son estos esquemas estructurales sobre los cuales se ha desarrollado la vida en sociedad, ¿no? Finalmente, las actividades en esta primera sesión, pues vamos a revisar módulo uno, que tenemos el foro de integración y la ponderación de actividades. Esto va a ser un poquito más, nada más como un comentario, pero sí, un poquito para informarles cuál es el sistema de evaluación en plataforma. Lineamientos de trabajo. Miren, este es el primer lineamiento y quizás para mí el más importante de todos, más allá de lo que indiquen, ¿no? Las actividades. El primero es que estamos en un tiempo muy innovador en cuanto a tecnología o desarrollo de la tecnología. En mi experiencia personal, el uso de la IA ha venido a facilitarnos la vida de maneras, yo creo que un tanto inimaginables hace al menos 3 años, ¿no? Justo con el nacimiento de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para facilitarnos la vida, pues se ha evolucionado tanto. No en balde es el tema de este momento, pero considero que la IA todavía tiene suficientes sesgos como para no contemplarla en el desarrollo académico y sobre todo para no considerarla como un eje transversal en su formación académica. Si bien la IA, ¿no? Tiene cosas muy ventajosas, considero que escribe muy bien, nosotros podemos pedirle ayuda. Yo de repente a lo mejor para organizar un poco o estructurar cierta información, pues le digo, oye, necesito obtener este dato, ¿cómo puedo hacerle? Así, ¿no? Ah, muy bien, y esto me da una idea para construir mi dato, ¿no? Oye, necesito algunas referencias sobre este tema, ¿qué me recomiendas? Y ya me da la lista, ¿no? Necesito 10 referencias sobre este tema. Y digo, ah, este sí lo conozco, este no lo conozco, este lo voy a buscar y empiezo a hacer como una curaduría de información, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? No es que esté penado directamente el uso de inteligencia artificial, ¿no? Considero que es aparte oportuno para ciertas actividades. En cuanto a ustedes, y empezando ahorita, que es segundo semestre apenas, yo no solo creo, sino estoy convencido de que esto podría ser un sesgo formativo para ustedes muy fuerte. Si ustedes no aprenden, por ejemplo, a leer y evitan, ¿no? hacer una investigación documental adecuada y correcta, pues van a seguirse formando con este sesgo. Si ustedes no aprenden, por ejemplo, a redactar en este momento, cuando lleguen al final, esperemos que la inteligencia también avance, pero si no aprenden a hacer las cosas en este momento como redactar, va a ser muy difícil que, por ejemplo, su proyecto terminal, digamos una tesina, una tesis, un anteproyecto de posgrado, pues cumpla con los lineamientos que provee la academia como estándares mínimos de calidad. Entonces, considero que lo primero es la originalidad. Si ustedes le dicen a la inteligencia artificial, elabórame una reflexión crítica sobre este tema, pues seguramente sea una reflexión bastante bien hecha, una reflexión con varios ejes teórico-conceptuales bastante estructurados, pero esto los deja en base a ustedes, porque en realidad ustedes no cumplieron con el proceso de aprendizaje, que es precisamente construir, por ejemplo, un marco teórico para el desarrollo de la actividad, es decir, buscar información, construirse a partir de autores y conceptos que les den esos insumos precisamente para pensar, analizar, reflexionar y posteriormente escribir. Entonces, sí facilita mucho la vida, es muy adecuada para ciertas cosas, pero incluso la inteligencia artificial todavía tiene muchos sesgos informativos, sobre todo por cómo está, digamos, estructurada para funcionar y no busca las fuentes más fiables o más fidedignas a lo que estamos buscando. Está considerando muchas veces, ¿no? Como aquellos temas que son más recurrentes en las búsquedas, ¿no? Y esto es a lo que se le llama el algoritmo, ¿no? El algoritmo va a buscar los temas y las páginas más visitadas. Por eso es bien importante que ustedes recurran siempre a fuentes primarias y sobre todo a fuentes confiables de información, es decir, a repositorios digitales institucionales. Hay muchísima información digamos, construida de manera legítima en espacios educativos. Por ejemplo, están los repositorios digitales de la UNAM, están los del POLI, también se pueden acceder de manera virtual a la biblioteca de la UAM. O sea, hay
suficientes recursos para que ustedes puedan hacer este tipo de investigación documental de manera correcta. Por eso considero que sí es cierto, la IA facilita mucho la elaboración de ciertas actividades, pero también les reduce a ustedes la capacidad formativa y de aprendizaje de poder hacer una correcta interpretación no solo de algunos temas, sino ya de algunas actividades específicas. En este caso, leer y redactar va a ser esencial a lo largo de toda esta formación académica, ¿no? Eh, Se puede solicitar una segunda oportunidad solo en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hubo alguna mm, réplica, ¿no? En la que no consideré algún elemento, ¿no? Digamos que yo haya cometido algún error en el momento de leer la actividad y bueno, eso por supuesto podría ofrecer una segunda oportunidad para evaluación. Dentro de las actividades, tarea auténtica, vamos a sesgar a la primera oportunidad y eso sí, para la actividad integradora, ¿no? Les recomiendo mucho que hagan sus entregas lo más pronto posible. Aquí sí les daré una segunda oportunidad porque es la que mayor valor tiene dentro de todas las actividades en plataforma, ¿no? Es decir, por sí misma, esta va a valer más que el conjunto de todas las demás, ¿no? Entonces consideren esto como un criterio, ¿no? Para el momento de realizar sus actividades. ¿En qué otros casos podría haber una segunda oportunidad? En el caso, por ejemplo, en el que yo detectara algún tipo de plagio parcial o total, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? No puedo revisar tu actividad porque está completamente elaborada con IA o totalmente plagiada de tal lugar. Por favor, te abro una segunda oportunidad para que evites esto. Y esto solo sería la primera vez que se suscite dentro, porque imagínense a alguien que está cometiendo una infracción a la ética académica y que todo el tiempo le estemos dando segundas oportunidades. Entonces, yo creo, ¿no? Que ningún sistema social debe estar estructurado bajo el castigo, ¿no? Pero sí hay cosas en las que considero que de repente podrían ayudar formativamente a que ustedes tengan mayor disciplina al momento de hacer sus actividades o de su ejercicio formativo, ¿no? Entonces, esas serían como algunas de las consideraciones. Yo creo que todo es negociable. En algunos casos se podría argumentar algún tipo de incidencia para mejorar o brindarles una segunda oportunidad, ¿no? Eh, lo primero es no abrir discusiones. Siempre esperen a que yo como docente abra los foros. Justo le mencionaba a Lourdes que la semana pasada tuvimos varios incidentes. Yo trato de que los foros estén abiertos lo antes posible, pero esto también les va a funcionar incluso con sus otros docentes, ¿no? Eviten abrir discusiones. Digo, si de repente no ven el foro de integración y ya pasaron 3, 4 días, oiga, profe, no ha abierto el foro de integración, no solo conmigo, tal vez con sus otros docentes, ¿no? Porque tenemos varios grupos y de repente creemos que ya abrimos todo y puede suceder que no es así, ¿no? Pero en lo normal podría ser que el foro esté disponible a lo mejor un día después, ¿no? Tal vez no más, pero tal vez un día después. ¿Por qué? Porque puede haber alguna incidencia en los contenidos, en la escala de evaluación. O sea, podrían ser varias situaciones que impidan, ¿no? Abrir el foro. Tal vez lo que se podría hacer en algún momento, pues es abrir un foro de manera general, pero abrir este foro, si las indicaciones, si el contenido está erróneo o si no hay una escala de evaluación correcta, pues lo que ustedes los haría sería trabajar doble o que a algunos se les considera una escala, por ejemplo, de evaluación y a otros otra. Entonces, por favor, foros y todo eso ya están abiertos. El de dudas, por supuesto, si tienen alguna duda pueden usar el foro de dudas. Sé que la mayoría me escribe por mensajero, por correo. No hay ningún problema. Tampoco están obligados ni comitados a usar específicamente un solo medio de comunicación, pero traten de usarlos de manera eficiente. Yo considero que el foro de dudas, a diferencia del correo y de el mensaje privado, pues puede dejar, ¿no? ¿Cómo decirlo?
pues muestra de las dudas que ustedes tienen y a lo mejor a otro compañero les sirve para consultarlo y checarlo antes de mandar algún mensaje o algo, ¿no? Esto muchas veces no solo facilita mi tarea, sino a ustedes les ayuda como a estar más conectados con este tipo de dudas o comentarios que pudiesen tener, ¿no? Los periodos de evaluación y retroalimentación, y aquí quiero hacer una sugerencia muy concreta, y más como sugerencia, tal vez como consejo. En este momento ha cambiado el sistema de evaluación dentro de la plataforma. Yo estoy viendo cuáles son los lineamientos de trabajo que se van a proponer para esto. Tengo conocimiento de que probablemente las actividades como los foros cierren en el periodo que marca el cronograma de actividades. Nosotros iniciamos ayer módulo 2. Ahorita, porque es de cinco módulos. Entonces, ahorita supongo que el día de hoy el foro de integración del módulo 1 va a continuar abierto hasta que, si es el caso, se cierre. La otra es que sí continúen abiertas las actividades a lo largo de toda la secuencia, es decir, que módulo 1 está abierto hasta el cierre de la secuencia. Ese ya no sería un lineamiento que yo impondría, sino un lineamiento que yo tendría que atender. Entonces, por favor, justo hasta que se ratifique o se confirme esta información, traten de no demorar mucho en sus actividades. Lo segundo, debido a esta reforma, a esta actualización, digamos, en la plataforma Moodle, los foros tienen una complejidad y es que hay que hacer una revisión completa de todas las participaciones. Entonces, la primera situación es que el día que hagan su primera participación, por lo regular les piden dos retroalimentaciones a los compañeros y una principal. Entonces, ese día, por favor, traten de hacer sus tres participaciones, porque ¿qué pasa muchas veces? Hacen el primer aporte, el segundo aporte y se les olvida el tercer aporte, que sea una segunda retroalimentación, ¿no? O hacen el aporte principal y se les olvidan las retroalimentaciones. Entonces, por favor, trate, en medida de lo posible, de hacer sus tres participaciones el mismo día. Puede suscitarse el caso de que de repente entren y no hay ninguna participación o solo hay una participación. Yo ahí les recomendaría, ¿no? Sin ningún problema de mi parte, que pongan, si no hay más participaciones que pudiesen retroalimentar, que pusieran dos comentarios complementarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? En esta actividad, ¿no? Que sería la actividad uno, esta, ¿no? Les pide que respondan tres preguntas, por ejemplo, ¿no? Y dice, revisa la aportación de dos de tus compañeros. Seguramente si es el caso, si se les llega a presentar, lo que podrían hacer es poner, por ejemplo, un comentario sobre la pregunta uno y otro comentario sobre la pregunta 3. Esto solo en caso de que no haya más participaciones. Es decir, por ejemplo, nuestra querida Yadira entra al foro y no ve ninguna participación que retroalimenta. Entonces, para asegurar sus tres participaciones, hace comentarios sobre la pregunta uno y hace un comentario sobre la pregunta 2 o 3, ¿no? O pone una reflexión sobre el tema, ¿no? Y dice, si no lo pide la actividad, por ejemplo, ¿no? Pero si pide reflexión, pues a lo mejor considerar algún tema complementario a lo que se expuso en la actividad. El asunto es que tengan sus tres participaciones referentes al tema. Es un poco complicado y esto sería tal vez para los primeros tres participantes, ¿no? O para los primeros dos de manera segura. Pero digo, podría ser su caso. Entonces, supongo que solo serían bajo situaciones muy, muy específicas y concretas, ¿no? Entonces, estas actividades del foro de reforzamiento las iré calificando sobre todo al cierre del módulo. ¿Por qué hacia el cierre del módulo? Porque como les digo, solo se puede evaluar una vez y justo, ¿no? Aquellos que ya tienen sus participaciones, digamos, completas, ¿no? Es decir, que si el día del cierre, por ejemplo, Lourdes solo tiene su participación principal, pues lo que va a pasar es que solo voy a evaluar su participación principal
y no sé si pueda, ¿no? Tomar en cuenta para modificar la nota sus comentarios complementarios, es decir, sus retroalimentaciones. Entonces, por favor, para el cierre del módulo, todas las actividades, todas las aportaciones en foro deben estar hechas, porque una vez que empiece a revisar, estaré revisando todas sus participaciones. Así que evitemos este tipo de incidencias que se podían presentar, sobre todo porque desconozco cómo va a estar de manera concreta la gestión de esta actividad como docente, pero si hay alguna oportunidad de que yo considere, bueno, que alguna oportunidad que yo pueda apoyarlos, pues siempre será a su favor y sobre la nota, ¿no? Porque les digo, lejos de un sistema punitivo, pues considero más bien en celebrar lo que se hace de manera correcta, ¿no? Y finalmente, las actividades, tareas auténticas, dentro del orden de lo posible, trataré de calificarlas dentro de las 48 horas después o posteriores a la entrega. Espero que aquí no haya ningún problema ni nada, pero justo el desarrollo de las actividades es que ustedes hagan primero tarea auténtica y después foro de reforzamiento. Recuerden, ahorita vamos a ver problema prototípico, incidente crítico, pero justo, ¿no? Nuestro desarrollo del aprendizaje está basado en un problema prototípico del cual se desprende un incidente crítico, después la tarea auténtica y finalmente el foro de reforzamiento del aprendizaje. Al final todo esto se va a instrumentar en una actividad integradora que digamos es la suma de todos estos componentes del aprendizaje en una actividad práctica para ustedes, ¿no? Finalmente, el uso de citas y fuentes de información es requisito en toda actividad. ¿Qué quiere decir? Toda actividad académica debe estar validada y referenciada por fuentes de información. En nuestro caso usamos el sistema de referencias APA 7. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes todavía no están en un desarrollo de investigación social, es decir, ustedes todavía no están produciendo conocimiento. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si ustedes hacen una aportación en foro y no trae fuentes de información y no trae citas, porque justamente para elaborar algún argumento ustedes deben recuperar información y validarla con darle legitimidad y validación a través de estas referencias, pues entonces estaría considerando plagio. Recuerden que en APA 7 todo lo que no está citado se atribuye directamente al autor. Entonces, esto va a ser un tema sobre todo en tareas auténticas, que es donde mayor carga de investigación o de marco referencial, perdón, investigación documental o marco referencial, pues va a estar contemplado para el desarrollo de la actividad. Esto no exime los foros. Muchas veces, incluso aunque sea una reflexión, por ejemplo, es necesario citar a partir de qué autor están construyendo este tipo de argumentos. Entonces, considérenlo dentro de toda la jornada académica que van a tener durante este periodo de formación, pues el uso de citas y uso de referencias, pues va a ser un valor intrínseco a cualquier actividad que ustedes desarrollen, ¿no? Y estos serían los lineamientos de trabajo. De las presentes, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esto o algún comentario? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, no, no para siempre, pero digo, adelante. Ah, dijo Yadira. No, de momento ninguna duda. Ok, si en algún momento tienen alguna duda, por supuesto, pueden consultarla conmigo y pues vemos de qué manera podemos pues negociar algunos parámetros, pero considero que, por ejemplo, lo de inteligencia artificial difícilmente es negociable, ¿no? Si yo les pido una reflexión, ¿no? Y incluso ustedes corrigen esta redacción en la inteligencia artificial, ya le están quitando un valor, ¿no? Que el valor radica en que ustedes puedan cometer ciertos errores y que yo como docente pueda ayudarlos u orientarlos a corregirlos. Lo de uso de citas y fuentes de información también considero que no es un negociable porque, pues como les digo, esto es intrínseco a todo su proceso formativo y de aprendizaje a lo largo de este proyecto académico que tiene, ¿no?
Tal vez los periodos de evaluación, las segundas oportunidades, eso sí, si está en mis manos y en mis posibilidades, pues sí, por supuesto lo podríamos negociar, ¿no? Incluso en algunos casos mejorar algunas calificaciones o algo sin problema, ¿no? Puede suscitarse, por ejemplo, que alguna de ustedes hizo su aporte principal y no incluyó las fuentes de información y los puso como un comentario complementario. Adelante, o sea, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando todo esté al momento de evaluarlo, presente, pues se tomará en cuenta, ¿no? Justo aquí en esta plantilla o en esta diapositiva, les dejo unos ejemplos de cómo citar los contenidos de la plataforma. Dentro de todas las actividades, creo que el primer documento a citar van a ser los contenidos del módulo. Y justo aquí vienen las indicaciones. Por ejemplo, hay unas cosas muy concretas, ¿no? Que siento que les pueden ayudar a ustedes de manera práctica para que entiendan cómo citar. Por ejemplo, cuando accedemos a un recurso web o electrónico de manera privada, es decir, como en nuestra plataforma que no está abierta a todo el mundo porque hay que ingresar un usuario, un password, no se utiliza la referencia electrónica. ¿Por qué? Porque no es accesible para todos. En nuestro caso, como yo tengo acceso a plataforma y ustedes también, pues entonces sí pondremos el enlace electrónico para citar los contenidos, ¿no? También la primera vez que se cita un autor, en este caso Universidad Nacional Rosario Castellanos, se hace de manera completa. Posterior a la primera cita o referencia en nombre completo, podemos usar abreviatura, por ejemplo, en este caso UNRC, ¿no? Entonces, aquí vienen las indicaciones, aquí viene el ejemplo de una cita textual, pero también podría usarse para paráfrasis. Las paráfrasis por lo regular retoman la idea de un autor general, es decir, como dijo Bourdieu en 1972, no necesitamos anotar el número de página o algo, ¿no? Entonces, esto es así, pero cuando es, ¿no? Digamos, una cita textual, sí hay un formato a seguir. Cuando es textual, se debe anotar el número de página, el autor y el año. Pero que pueden presentarse dos formas de hacerlo, dos estructuras de hacerlo. Cuando es mayor a 40 palabras, se va a proceder con un salto de línea y se va a anotar la cita tal y como aparece en la obra. Cuando es menor a 40 palabras, la cita textual se puede hacer en línea con el texto, cumpliendo con los parámetros que les digo. Hay algunas formas intencionadas de citar al autor, por ejemplo, cuando retomamos la idea primordial de la obra del autor, podemos hacerlo al principio del párrafo o al principio del enunciado, justo como ahorita les decía, ¿no? Para Bourdieu, 1972, la razón práctica emana de las estructuras divergentes que sean interacciones sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos asentar nuestra idea, ¿no? Procedemos a dar nuestra semblanza conceptual sobre lo que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, para construir el concepto de estructura social, debemos entender que la estructura presiona a los individuos a comportarse de manera similar, pero no explica por qué algunos individuos dentro de esta misma estructura se comportan de manera disímil, ¿no? Cosa que no alcanza a explicar Bourdieu en 1972, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos haciendo una contraposición a la de un autor, estableciendo ciertas diferencias, digamos, paradigmáticas o conceptuales o teóricas o etcétera, ¿no? Entonces hay como ciertos estilos, no sé si, creo que sí ya les publiqué la infografía de cómo citar en APA 7. Es un ejercicio bastante práctico que lo tengan ahí a la mano y si no ahorita lo publico, pero según yo ya está publicado en el foro de plan de trabajo de la unidad 1. Si no, lo voy a publicar en el foro de avisos para que no lo estemos publicando cada módulo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante que ustedes lo tengan considerado al momento de que realicen sus actividades, la manera en cómo argumentar y sobre todo cómo citar y parafrasear a sus autores favoritos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre los sistemas de referencia y cómo citar, ¿no? De los presentes, si no, ya saben, me pueden escribir por correo.
¿Todo bien? Con una manita arriba en el chat me parece suficiente. Gracias, Yadira. A ver, dejen abro el chat porque si no me lo pierdo. Ok, de momento ninguna. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya un poquito al tema de nuestra sesión. Ah, por cierto, nuestra sesión, antes de seguir avanzando, nuestras sesiones van a empezar a las 11. Yo a esa hora me conecto. Si hay suficiente quórum, empezamos 11:05, lo más inmediato posible. Le mencionaba a su compañera Lourdes que podemos tomarnos una licencia antes de empezar para que vayan por un cafecito, agüita o algo, porque está Rod y media aquí escuchando y pensando sobre los temas que estamos revisando, pues a veces requiere de estos suplementos, pero a las 12 hacemos una pausa activa para que vayan por más agüita, estiren las piernas o algo. Esta solo sería de 1 minuto. Si no hay quórum al inicio de la sesión, pues estaremos ampliando el inicio hasta las 11:10. Me parece importante que estén la mayor cantidad de estudiantes posibles, sobre todo para no estarnos regresando o para que se pueda tomar desde un inicio el hilo de la discusión. Entonces, considérenlo como parte, ¿no? A más tardar 11:10 iniciamos con la sesión y yo trataré siempre de liberarlos a las 2:30 para no disponer más de su tiempo, por lo cual siempre agradeceré su puntualidad, ¿no? A las sesiones. Y ahora el problema prototípico. ¿Cómo entendemos un problema prototípico? Sé que ustedes están en segundo, pero ya han tenido un acercamiento a lo que es un problema prototípico. Bien, un problema prototípico es un problema que se da de manera, digamos, general, regional, digamos, de amplio espectro social, ¿no? En el cual la situación o el planteamiento hipotético es poner a ustedes, pues, en este caso, como estudiantes, en el centro del problema. Este problema lo que va a traer es una serie de consideraciones o de variables contextuales al momento, ¿no? De elaborar este problema. Justo, ¿no? Todo este tipo de situaciones o de contextos en el cual se desarrolla este problema van a requerir de ciertas herramientas. En nuestro caso se está proponiendo, ¿no? Digamos, como estas complejidades que se suscitan en América Latina para el desarrollo político-económico de la región, ¿no? No solo es esto, es ver qué implicaciones, ¿no? Se enfrentan para poder resolver este problema, ¿no? Son las exportaciones, es la precariedad laboral, es la insuficiencia tecnológica, es la falta de recursos, es la capacidad de importación, de exportación, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos, de variables, de indicadores que van a determinar precisamente el éxito, ¿no? O la resolución de este planteamiento problemático. El asunto con el problema prototípico es que ustedes necesitan varias herramientas para resolverlo, ¿no? En nuestra situación, por ejemplo, ustedes llevan un bloque de 3 asignaturas por secuencia, es decir, ahorita van a llevar en secuencia 1 3 asignaturas, en secuencia 2 otras 3 asignaturas. Estas asignaturas del semestre, cada una les va a proporcionar una competencia específica. En nuestro caso, es que ustedes tengan un profundo conocimiento sobre cuál ha sido el desarrollo de América Latina a través de su desarrollo sociohistórico, ¿no? Y para entender el desarrollo sociohistórico, pues tienen que comprender ciertas categorías de análisis, o perdón, ciertas dimensiones de análisis, ¿no? ¿Qué vamos a ver como dimensiones de análisis? Lo económico, lo político y lo cultural, por ejemplo, ¿no? Después de estas dimensiones de análisis, pues vamos a establecer categorías de análisis, ¿no? Por ejemplo, en lo político vamos a ver estructura de derecho, reformas a las normativas, sistemas de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? En lo económico, pues, ¿qué podemos ver? Lo microeconómico, lo macroeconómico, las relaciones de acuerdos internacionales para el desarrollo económico de la región, etcétera, etcétera. Van a ser como estas categorías las que nos van a posibilitar entender cuáles son la composición de estas dimensiones de análisis. Y luego nos iremos a los objetos de estudio, ¿no?
En todos los esquemas, ¿no? Sobre los cuales centremos las dimensiones, las categorías, el objeto de estudio, sobre todo en mi asignatura, tal vez en otras, ¿no? Como en la economía no sé, en diseño, por ejemplo, pues se vean otros objetos de estudio, pero en esta asignatura, nuestro objeto de estudio bajo cualquier dimensión o categoría de análisis, pues va a ser el hombre. ¿Por qué? El hombre va a estar construido a partir de una estructura social. Y justamente aquí, nuestro objeto de estudio, ya sea sujeto o individuo, pues nos va a poder ayudar a entender cuál es el comportamiento de estas superestructuras o de las estructuras de las que estemos nosotros hablando. Perdón, para este caso, pues el problema prototípico nos presenta, ¿no? La economía naranja como parte del desarrollo económico en México. Para esto habría que entender estas ideas que les pongo para resaltar, para que ustedes lo tengan como en cuenta para la resolución. A través de los módulos van a ir adquiriendo ciertas competencias específicas o habilidades que les van a ayudar a entender de manera concreta el problema prototípico y sobre todo a resolverlo. Derivado del problema prototípico, vamos a tener un incidente crítico. A comparación, ¿no? Del problema prototípico, que es un problema que se presenta de manera amplia, digamos, regional o social, el incidente crítico trae consigo mismo, ¿no? Un problema que es controversial, que es difícil de resolver. Y aunque los dos los centran a ustedes dentro digamos, dentro del planteamiento problemático o la resolución del problema, la diferencia es que el problema prototípico se centra mucho más en las soluciones, ¿no? Y el incidente crítico mucho más en todo aquello que no se ha podido resolver. Un ejemplo que les quiero dar pues, es, no sé, un problema prototípico es la deforestación del Amazonas, ¿no? La deforestación del Amazonas trae consigo una serie de problemas climáticos para el mundo porque el Amazonas proporciona el 70% de oxígeno para la Tierra, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, las consecuencias de que no se atienda la deforestación en el Amazonas o que no se atiendan las zonas protegidas repercute en la calidad de vida de todo el mundo, ¿no? Ok, ese sería un problema prototípico. Entonces, ustedes empiezan a adquirir habilidades y dicen, entonces, ¿qué podríamos hacer para resolver esto? Política internacional, una política de protección, ¿no? Una política de castigo a todas las maderas importadas que vengan del Amazonas, ¿no? Políticas internacionales de vigilancia, ¿no? O de apoyo de recursos económicos a Brasil para que pueda sustentar esta protección a los recursos madereros del Amazonas, ¿no? Como incidente crítico, ¿qué podríamos tener, no? Por ejemplo, la tala ilegal dentro del Amazonas, ¿no? Entonces, ¿qué se suscita? Pues diferentes grupos armados han establecido como estrategias para la tala clandestina de ciertos productos madereros que son de lujo en mercados internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha podido detener? Bueno, porque es el crimen, no quiero decir crimen organizado, pero digamos que son grupos delictivos que cuentan con suficientes herramientas para, por ejemplo, sobornar a la policía. Entonces, esto no ha podido ayudar con nuevas políticas de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema prototípico se ha podido resolver de diferentes maneras. Sin embargo, el incidente crítico se va a centrar en el error, es decir, en todas aquellas estrategias que han fallado hasta ese momento para resolverlo. El asunto aquí es donde se vuelve controversial. ¿Hasta qué punto nosotros podemos extender, por ejemplo, ciertos límites para llegar a resolver esto, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Lo que nos propone el incidente crítico es cómo poder resolver los problemas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con Latinoamérica? ¿Por qué si tenemos recursos? ¿Por qué si tenemos un amplio desarrollo de la población? ¿Por qué si tenemos grandes extensiones territoriales, todos los climas, etcétera? ¿Por qué si tenemos todo, América Latina no ha podido
desarrollar socialmente sus capacidades y por el contrario ha aumentado, ¿no? Las diferencias socioeconómicas, ¿no? Entre distintas estructuras o posiciones sociales. Justamente aquí es donde se involucran diferentes elementos, ¿no? Que van a apoyar o van a ayudar a que la economía naranja pueda obtener este tipo de resultados, ¿no? Entonces, no sé si tienen aquí, para no extenderme más, sobre el desarrollo del problema prototípico de incidente crítico. Espero que más o menos haya quedado un poquito claro. Como les digo, no es que ahorita lo entiendan, pero justo conforme vayamos desarrollando las actividades, vayamos viendo los contenidos, van a entender la importancia y cuál es el desarrollo de esto. Pero por el momento, si alguien tiene alguna duda concreta, con mucho gusto. Si no, una manita arriba y ya seguimos. Ok, gracias, Yadira. Bueno, módulo uno. ¿Qué significa la modernidad en América Latina, no? Fíjense que América Latina es, es una cosa magnífica en muchas cosas. Es una cosa magnífica en muchas cosas. Perdón la redundancia, pero es que sí, tiene de todo. O sea, tenemos un desarrollo prehistórico, precolonial, colonial, tenemos el nuevo hispano, tenemos una serie de artificios que han podido construir este concepto de América Latina. También ha tenido una serie de reformulaciones, ¿no? Es aquí donde justamente cómo podemos entender el presente sin revisar nuestro pasado, ¿no? Justamente lo que les mencionaba al principio, América Latina ha sido un proceso de construcción y de deconstrucción de manera muy continua, generalmente apropiada por diferentes situaciones contextuales a nivel mundial, sobre todo por la carga hereditaria que nos proporcionó Europa con todo este proceso colonialista de los siglos bueno, 15 y 16, ¿no? Recordemos que Cristóbal Colón llega a las Américas, en ese momento a las Indias en 1492, y trajo consigo ya una hibridación cultural muy consistente con lo que se vivió después ya en el periodo de la conquista y sobre todo con toda la reforma y reestructura social que convino después de este tipo de cosas. Pero no solo fue la deconstrucción de lo social, es decir, abajo toda la estructura social que se había constituido a través de todos estos ejes, ¿cómo decirlo?, precoloniales, ¿no? Sino a partir de todas las ideas que empezaron a permear en los sujetos, es decir, cómo toda esta superestructura paradigmática de lo que era la sociedad latinoamericana se constituyó a partir de los ejes o de los esquemas colonizadores de Europa del siglo XVI. Por ello, este tema se vuelve muy importante, sobre todo para los siguientes temas, porque nos va a permitir entender cuál fue el desarrollo y la construcción de este concepto de América Latina. Si bien el concepto de modernidad lo vamos a ver un poquito más adelante, que es toda esta corriente cultural artística de inicios del siglo XX, allá por los años 1920, ¿no? En adelante, pues lo que traía consigo era ver, ¿no? Precisamente cuáles sean las facultades, cuáles sean estos atributos positivos que tenía la región para poderse determinar como moderna, ¿no? Es decir, con qué sí conjugaba en esas partes de las superestructuras para satisfacer, por ejemplo, las demandas que se tenían para la región en cuanto a lo político, lo económico y lo social, ¿no? Entonces, América Latina, ¿no? Como les menciono, se vuelve un concepto muy complejo, polifacético, eh, en su forma de definición. ¿Por qué? Porque es cierto, dentro del proceso colonizador, ¿no? De Europa hacia América Latina, y me refiero, por ejemplo, a lo que fue la primera incursión iberoamericana, que fue la española, y luego Portugal y las demás, pero sí la primera fue esta parte española
y portuguesa, ¿no? La cual se apropiaron de la mayor cantidad de territorio. Después vinieron otro tipo de colonizadores como los franceses y los ingleses. Pero en esta primera intención, ¿no? Toda esta diversificación de lo cultural que hubo en América Latina, pues trajo consigo, lo primero, sistemas de castas muy diferentes a lo que se había proclamado o lo que se había vuelto tradicional en Europa, incluso con toda esta formación de los reinos en Europa, ¿no? En América Latina se empezó a producir una especie de mestizaje muy consolidado en ciertas estructuras. En ese momento, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en nuestro país, que va a ser muy replicable a lo largo de la región, pero que es lo que nos queda más cercano, el sistema de mestizaje, el sistema de castas, traía consigo una serie de prebendas que privilegiaban la base social sobre la cual se construía. Es decir, no era lo mismo a la posición estructural, social que iba a tener, por ejemplo, un criollo, a lo que iba a tener una española, a lo que iba a tener ay, se me fue la palabra, ¿no? Pero digamos que la estructura social iba a estar determinada por el origen, ¿no? Del cual el individuo o el sujeto estuviera constituido, ¿no? Este tipo de contradicciones, si bien no era como parte de lo que se había esquematizado, sí trajo consigo muchos actos de grandes contradicciones. Y justo por ello, durante toda la época, digamos, colonial, en donde se empezaron a tejer todos estos sistemas tradicionales, toda esta innovación en las reformas, por ejemplo, ideológicas, que fue el proceso evangelizatorio de las Américas a partir de lo que dictaminó el Consejo de Indias en España, fue tan duro, ¿no? Estos cambios de paradigma, no solo para una región, la primera, ¿no? Que sería Europa, sino para la segunda región, todavía mucho más agresiva que para la primera. Pero esto no desmoderniza o, digamos, no desconceptualiza los ejes paradigmáticos que se estaban constituyendo. Hay una situación, por ejemplo, en el Consejo de Indias, cuando recién llegan, ¿no? Los españoles y durante ya, después de este proceso de colonización, recordemos que en México, ay, el proceso de colonización se dicta legítimamente en 1521, ¿no? Ya con la caída de, de Tenochtitlan, ¿no? Se da una situación con el Consejo de Indias, ¿no? En el cual no podían, de repente, desde la llegada en este proceso de evangelización que se tenía, digamos, en la adopción del dogma religioso que proponían los reyes católicos, pues determinar si los nativos o estos sujetos autóctonos de la nueva sociedad descubierta, pues sean personas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues llevan muestra de estos sujetos hasta Europa para que el Consejo pudiera determinar si eran seres humanos o no eran, ¿no? Un poco sesgados, ¿no? Por toda esta dimensión del descubrimiento. Recordemos que cuando Colón hace el viaje a América, se entendía que la Tierra era plana y que al momento de llegar al horizonte, todos los navíos caían al vacío. Así de claras y concretas eran las ideas y creencias en esos tiempos. Entonces, de repente que Colón haya podido descubrir que el mundo no era plano, sino era redondo y que todo convergía, ¿no? Más allá del horizonte, pues fue un cambio paradigmático muy fuerte. Es como si de repente a nosotros nos vinieran a decir, ¿saben qué? Que la Tierra no es redonda, es cuadrada, ¿no? Y nosotros así como, ese fue el choque de realidad, del cambio de paradigma tan fuerte que tuvieron los europeos en ese momento. Entonces, no es que ellos no nos vieran como seres humanos, sino que nos veían como otro tipo de especie, como otro tipo de raza, como otro tipo, quizás en ese momento de seres humanos, que justo fue lo que dictaminó el Consejo de Indias, ¿no? Dijo, pues no podemos determinar si son como nosotros, si son nuestros iguales o algo, pero basado en el sistema de creencias religiosas y emanaron y mencionaron, ¿no? Y esa fue la sentencia. A final de cuentas, ¿no? Son criaturas del Señor y por ser criaturas del Señor necesitamos llevarles este sistema de creencias y así empieza el proceso evangelizador, ¿no?
muy duro, muy y castigador en ese momento porque justamente trajo consigo una serie de situaciones que ya la Iglesia Católica en ese momento pues venía acarreando desde hace bastantes años, ¿no? Por ejemplo, toda esta situación que vivió Europa con las guerras cruzadas, toda la legitimación que se daría después, por ejemplo, con la institucionalización de los estados-nación y sobre todo con la conformación del estado religioso como parte de las estructuras no sociales ya, sino políticas, cosa que va a combatir un poco el periodo de la Ilustración. Pero justamente América Latina se empieza a conformar con base a juicios externos, con base a construcciones dogmáticas, ideológicas y filosóficas que no dimanaban de su propia estructura, sino que eran autoimpuestas, ¿no? No solo por aquellos sujetos o individuos que estaban conformados dentro de su sociedad, sino impuestos por valores externos, por visiones, digamos, formativas de lo que el exterior veía hacia adentro, ¿no? Muchachas, son 12:01, ¿les parece un minuto para ir por agüita y todo? Y regresamos aquí, son 12:01, 12:02, 12:03 a más tardar, ¿vale? Estiren las piernitas, vayan por agüita y café y ahorita nos vemos. Listo, ya estamos de vuelta. Sus manitas arriba. Muy bien. Bueno, entonces imagínense todo el, digamos, el desastre social este, que se había formado con todo este sistema de castas. También, por ejemplo, en el Museo del Mestizaje, que creo que está en España, no era así como que había criollos, mestizos, españoles. No, en ese momento era una serie, debido al nuevo descubrimiento y a las nuevas líneas comerciales que se habían, descubierto, por ejemplo, con Asia, con Europa, ¿no? Con otras regiones latinoamericanas o con otras regiones de América en ese momento, pues trajo consigo una expedición de muchísimas poblaciones, sobre todo, por ejemplo, en México, que fue el primer contacto comercial con Europa, por la cercanía, por una serie de cosas, ¿no? Fue el primer insumo del mercado que se presentó.
Esto trajo consigo pues una serie de paradigmas, de ideas, de contradicciones. Si buscamos, por ejemplo, el acceso a ciertos derechos, a ciertas prebendas por nuestra posición estructural, entonces América Latina se conformó ya, ¿no? Digamos, nació bajo, ay, perdón, no prendí la cámara, se tejió bajo un esquema de conflicto permanente en la estructura social. Esto que trajo consigo, por ejemplo, ¿no? Las primeras revoluciones de independencia, ¿no? Entonces, el asunto fue este, ¿no? Primero, una institución, ¿no? Del dogma socio-religioso, dictaminado por la estructura política a partir de lo que los reyes católicos en ese momento habían considerado para América, ¿no? Luego el rompimiento de paradigma con el descubrimiento de estas nuevas sociedades o de estas nuevas poblaciones autóctonas, ¿no? No quiero usar otro concepto porque ya la ética lo ha reformado un poco, pero digamos con estas nuevas sociedades, ¿no? Estas nuevas formas lingüísticas también de conectar con el otro, estas nuevas formas de la vivencia, de la vida práctica en el día a día, ¿no? Las diferencias convergentes que se estaban presentando, por ejemplo, entre lo que era la vida europea y la vida en América, el acceso a nuevos recursos o insumos, por ejemplo, en lo alimenticio, en la ganadería, en los instrumentos, ¿cómo decirlo? En estos instrumentos utilizados en los rituales sociales, ¿no? Ya no solo los de allá, sino los de acá, cómo la religión permeó, pero no terminó por vencer toda la estructura y eso que se demolieron edificios, cosas así, ¿no? Trajo consigo una serie de contrachoques, ¿no? Entre lo que era la percepción europea y lo que se presentaba en América. Ahora recordemos que en esos tiempos, ¿no? No es como ahora de que pasa algo en Europa y nos enteramos a la hora o a los minutos o de manera inmediata. Por lo regular pasaba algo en Europa y tardaban meses en llegar a América Latina, ¿no? Perdón, a América, ¿no? Pasaba algo en América y tardaba tiempo en llegar a Europa. Entonces, todo este tipo de transformaciones, por lo regular, lo que se suscitaba es que sucedía algo acá y de manera asíncrona y atemporal, pues también pasaban cosas en Europa y después estas convergencias traían consigo una serie de choques, ¿no? Entonces vamos a ver dos cosas muy concretas, ¿no? Lo primero es la conversión ideológica que se da de manera ritualizada, ¿no? En los nuevos dogmas socioreligiosos y luego lo material, ¿no? Que es, ¿cómo decirlo? En todas estas consolidaciones que se dieron, ¿no? A partir del ejercicio evangelizador, es decir, la composición estructural de la sociedad, la nueva forma arquitectónica, los nuevos insumos, por ejemplo, para el desarrollo de la sociedad. Aquí en México, por ejemplo, se tuvo la primera universidad de toda América, que fue el Real Colegio de San Nicolás, en Valladolid, que hoy es Morelia y en el estado de Michoacán. También tuvimos la primera imprenta de toda América que también llegó a Valladolid, porque les digo, en ese tiempo era la capital del virreinato, ¿no? Este, Tuvimos una serie de insumos, por ejemplo, en el sector ganadero, pues México fue la primera en proclamar o proliferar el desarrollo de ganado, como lo serían los caballos o todas estas especies que venían de Europa, ¿no? Les digo, México se volvió en esos tiempos para el virreinato de la Nueva España como un eje, un núcleo organizador y estructurador, no solo de la vida comercial, sino de la vida social y material para ese tiempo, ¿no? Entonces, mucho de esta situación, todo lo que dio estructura a esto que fue el virreinato de la Nueva España, pues trajo consigo un sistema político social que proclamaba sobre todo la utilidad para el gobierno español. Esto no tuvo, digamos, de manera aislada incidencia en la vida europea, porque otros países al ver que España en ese momento estaba teniendo usufructo de todo el descubrimiento en América, pues decidieron también imperar en este sentido de colonización y tenemos a Portugal, ¿no? Justo de aquí dimanan, ¿no? Los primeros conceptos, por ejemplo, el de Iberoamérica. Iberoamérica estaba concentrada precisamente por la península
ibérica, ¿no? Que era España y Portugal en ese momento. Entonces, Iberoamérica acá era, por ejemplo, todas estas colonias portuguesas y españolas que se habían constituido. Después hubo otros conceptos, ¿no? Como Hispanoamérica, ¿no? Pues ¿quiénes son los hispanos? Pues todos aquellos de los cuales derivaban las lenguas romance, ¿no? Todas estas lenguas derivadas de lo grecolatino, ¿no? Lo cual eximía a lo anglosajón, que tienen sus descendencias en lenguajes teutones, ¿no? Entonces, todo esto de la razón lingüística para determinar, ¿no? Cuál iba a ser la componenda del concepto americano para esos tiempos, pues se fue desplazando. Lo que sí para nuestras fechas, ¿no? El concepto más tangible es el de Latinoamérica, ¿no? El asunto con todo esto es que se empezaron a suscitar diferentes problemáticas sociales difíciles de resolver, primero por la comunicación tan poco precisa y, como les decía, tan poco consecuente en el tiempo que se podía presentar entre Europa y América. Sin embargo, las ideas siempre fueron permeadas, ¿no? De Europa hacia América. Esto trajo consigo, ¿no? Una serie de conceptos, como les decía, el iberoamericano, el hispanoamericano y el latinoamericano, ¿no? Justamente, digamos, quiero que avancemos a esta tablita, ¿no? Sí, justamente para la composición, ¿no? De estos momentos en los cuales ya se había especificado, ¿no? Cuál era el concepto americano en estos momentos, ¿no? De Iberoamérica, se empezaron a tejer una serie de revoluciones sociales al interior de la región. ¿Por qué? Porque la estructura social ya se encontraba vencida. Eran tanto los conflictos que había en los sistemas de castas, era tanta la persistencia de la comisión administradora, por ejemplo, del virreinato contra las colonias y la injusticia social que se veía, que se empezaron a reformular ciertas de las bases de la estructura social que habían trascendido hasta ese momento. El caso de México, ¿no? Es muy peculiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la abolición del virreinato, ¿no? De España o la abolición de la Nueva España bajo la construcción de la lucha de independencia de nuestro país proclamaba ciertos ideales que estaban constituidos a partir de lo que la Ilustración había propuesto hasta ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que traía consigo, no? Pues abolirlo primero los privilegios de todos los sistemas de castas que ya estaban posicionados en la estructura. Mucha de la ritualidad que se da bajo la construcción de la guerra de independencia con el cura Miguel Hidalgo menciona que él ya no quería pagar impuestos a la Nueva España, ¿no? Y que él era un gran terrateniente y que tenía esclavos y bla, 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 ¿no? Y entonces el día que fueron a capturarlo, pues se suscitó en armas, ¿no? Y entonces reunió a todos sus terratenientes, a los campesinos y todo, y bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que era un símbolo muy constituido debido a los procesos evangelizadores que les menciono desde la conquista durante toda la época digamos, poscolonial o novohispana, ¿no? Se tejió para argumentar, ¿no? Un símbolo de identidad con los pueblos originarios o autóctonos. Entonces, justamente en esta guerra de independencia que inicia el cura Miguel Hidalgo y que se alimenta bajo los ideales de los sentimientos de la nación de Morelos, ¿no? Llega Iturbide a lo que sería a la sucesión del primer imperio mexicano, que es en 1821, con la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, ¿no? Entonces llega Iturbide y lo que se suscita en el acta de independencia de México es justamente una evocación, ¿no? Ahorita tal vez esté adelantándome un poco, ¿no? A que en realidad nuestra independencia fue más una revolución social porque no se cambió el sistema de gobierno. El acta de independencia menciona que la corona del imperio mexicano, porque así se autodetermina después de la independencia, queda a las órdenes de Fernando VII, ¿no? Entonces, como tal, no hay un acto de independencia, hay un acto de sublevación, ¿no? Bajo su propia construcción administrativa, bajo la propia gestión de sus recursos, bajo la autonomía de su población,
pero siempre al servicio de la corona de Fernando VII. Es hasta que llega Guadalupe Victoria en el 24, porque Iturbide solo estuvo 3 años, que se teje la Primera República bajo estos ideales de igualdad, ¿no? De igualdad social y abolición de privilegios, ¿no? En donde se teje por primera vez el concepto de soberanía y el de democracia, es decir, se teje la república, basada precisamente en los conceptos de la polis, de la cultura griega, pero en nuestro país se teje así la primera democracia y desde ahí en adelante, digamos hasta lo que sería el Segundo Imperio y posterior la dictaduría de Díaz, ¿no? En 1876, que es su primer mandato, ¿no? Pero durante todo este periodo, pues se supone que se teje un eje de democracia. Esto permea definitivamente otros países, otras partes del virreinato español, sobre todo, ¿no? Y si pueden ver las fechas, más o menos, de cómo están tejidas las guerras de independencia y cuáles son los ideales, verán que son muy comunes entre sí, no solo en fechas e ideales, ¿no? Sino todo lo que dimana de la región. Porque como les digo, esto fue una posición que se permeó a partir de las ideas de la Ilustración que se habían generado en Europa y que se apropiaron justamente por los grandes pensadores y filósofos de la época para traer estas reformas sociales a América Latina, ¿no? Justo en este concepto de modernidad, ¿no? Adelantándonos un poco al siglo XX, ¿no? Se empiezan a tejer varias conceptualidades sobre lo que era América Latina. Si bien durante todo el siglo, digamos, del 16 al 19, ¿no? Que es donde se sienta la época virreinal y también el inicio de estas luchas independentistas, el siglo 20 se va a ver conformado por una serie de metonimias basados ya en sistemas estructurales, digamos en sistemas macroeconómico-financieros, ¿no? Lo primero que sucede es estas ideas de modernidad, ¿no? Es cómo avanzar más, qué es lo que se avecina, en dónde vamos a centrar el futuro. Recuerden que esta es una corriente que se da de manera intencionada en la producción cultural o en la producción artística. Sin embargo, empieza a permear otras ramas, como lo sería lo político, lo económico, ¿no? Para este momento, ¿no? Las ideas que se gestionaron de manera filosófica, teórica, en lo que sería la economía política, por ejemplo, de Marx, sustrayendo con esto conceptos como el capitalismo y el socialismo, pues empiezan a tejer diferentes paradigmas económicos, ¿no? Esto suscita grandes guerras en el siglo XX, lo cual sería la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Que era el legítimo heredero del imperio austrohúngaro, ¿no? Un imperio de mucha importancia para el momento de la época y que trajo consigo, ¿no? No quiero decir diversificación, quiero decir como la estratificación del mundo en bloques políticos militares, ¿no? Por un lado, pues teníamos al Imperio Austrohúngaro con Alemania, ¿no? Y por el otro teníamos al bloque europeo, sobre todo con Inglaterra, en un primer momento Rusia, que entra en el 14 y sale en el 16, por lo que sería la Revolución Rusa, lo cual le trajo consigo un costo altísimo, no solo en lo político y social, sino en lo económico, porque Rusia en ese momento asumió los gastos de guerra, declarándose como perdedora en la guerra, cosa que después se acentuaría en el Tratado de Versalles, justo al cierre de la Primera Guerra Mundial, y con ello el rezago del crecimiento económico europeo. ¿Por qué? Porque la guerra se dio en Europa, aunque estuvo Estados Unidos, ¿no? Como parte del bloque, era ¿qué? La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Pero justo como parte del bloque, ¿no? Europeo que evitaba, digamos, el dominio del Imperio Austrohúngaro y alemán, ¿no? En la Europa, trajo consigo un sistema económico diferente. Alemania, ¿no? Que se vio afectada y reducida en su protagonismo imperialista y colonizador de Europa, pues se vio obligado a pagar los costes de guerra durante 12 años. Bueno, más o menos fueron 11 años, porque fue del 18 al 29 cuando termina de pagar los costes de guerra e inicia el segundo proceso que fue el nacionalsocialismo, ¿no?
Justo para estas fechas, América Latina, ¿no? Empieza a tejer justamente ciertos rasgos de desigualdad social. ¿Por qué? Porque no tenía el mismo desarrollo que había proclamado, por ejemplo, toda esta ingeniería militar que había tenido, por ejemplo, Estados Unidos y la Europa en ese momento, ¿no? Nuestra relación, digamos, estructural con el mundo en ese momento, pues asentó no solo las desigualdades, sino que se empezó a utilizar América Latina como parte, ¿no? De la, digamos, de la mecánica financiera del mundo. Es decir, América Latina tenía una gran cantidad de recursos que eran necesarias para las demás naciones, ¿no? Entonces, justo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se empiezan a tejer toda esta serie de conceptos basados en sistemas políticos económicos que estaban hasta ese momento. Con el vencimiento, ¿no? O con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se crean en el mundo dos bloques paradigmáticos con relación a la política económica, ¿no? Que sería el eje capitalista, ¿no? Reducido a lo que sería Estados Unidos, Europa, y el eje comunista, que sería toda la conjunción de estados-nación lideradas por la Unión Soviética, ¿no? Eh, esta unión de países soviéticos, ¿no? Era toda la región de Europa Oriental, ¿no? En la cual Rusia asumió el cargo de crear un plan de desarrollo estratégico para todas esas naciones, mientras Estados Unidos estaba invirtiendo, por ejemplo, en llegar al espacio, en consolidar el modelo económico capitalista, etcétera, etcétera. Rusia estaba generando un plan de desarrollo nacional para los países, es decir, que fueran autosustentables, que tuvieran recursos necesarios para su desarrollo económico y social, crear nuevos insumos tecnológicos para elevar los índices de calidad de vida, cosa que también hacía Europa y Estados Unidos, pero Rusia cargaba con todo el eje de una región que se encontraba precarizada por todo el desabasto y toda la merma que habían producido las primeras dos guerras mundiales, ¿no? Bajo este contexto, se consideró primer mundo, ¿no? Toda esta ideología paradigmática que obedecía al bloque capitalista, es decir, Estados Unidos, Europa, ¿no? Como segundo mundo era todo aquello que era tocado por la República, por la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas, ¿no? Y el tercer mundo quedaba relegado directamente a lo que era Latinoamérica, ¿no? Es decir, todo aquello que no tenía como un eje dentro de esta participación activa en lo que sería el desarrollo económico internacional. Aquí digo Latinoamérica, pero recuerden que también estaba, por ejemplo, África, estaba Asia, ¿no? Que eran como, todavía ni siquiera en mercados emergentes, sino como la base del desarrollo sustentable para estas grandes potencias. Entonces, primer mundo relegado a lo que sería Europa y Estados Unidos, porque eran el eje económico más potente del mundo. Segundo mundo, lo que era el plan de desarrollo sustentable de Rusia con todos los países de la región. Y tercer mundo, todo aquello que no pertenecía ni al primero ni al segundo mundo, ¿no? Ni siquiera se basaban realmente en revisar cuáles eran las condiciones de vida o cuál era el desarrollo de la región. Simplemente se adoptó como un eje peyorativo para decirle a estas digamos, regiones o países, ¿no? Pues que tenían que tomar partido, ¿no? Que no se podían quedar fuera del sistema internacional que estaba permeando en ese momento, ¿no? El asunto es que en este tipo de situaciones, ¿no? Hubo factores paradigmáticos en lo económico, político, financiero. Recordemos que una de las grandes situaciones dentro del siglo XX para todo el mundo fue la guerra de Medio Oriente de los años 70. Si bien ya se había gestado desde finales de los años 60, es en los años 70, sobre todo en el 71, cuando esta guerra en Medio Oriente trae las más grandes consecuencias para la transformación del mundo. Veníamos de un modelo económico, ¿no? Propuesto por John Maynard Keynes, que a lo que se conoció keynesianismo, una situación como de socialismo utópico en donde el Estado debería procurar la libre circulación de la moneda para poder mantener en funcionamiento todo el sistema productivo económico, es decir, que todo el mundo tuviera dinero. Si tú tienes dinero, puedes ir a comprar cosas y si tú puedes ir a comprar cosas, entonces se necesitan producir cosas y si se pueden producir cosas, entonces el Estado puede regular la producción y la economía, ¿no? del país.
pasamos de este modelo, digamos, un tanto socialista al modelo de liberalismo económico, en donde el Estado ya no tenía tanta interacción o ya no ejercía tanto control sobre los sistemas, por ejemplo, de bienes y servicios, sobre los mercados de bienes y servicios, y tampoco tanto control sobre el mercado laboral, aunque sí seguía manteniendo ciertas regulaciones en ambos mercados, ¿no? Finalmente, con el agotamiento y esta crisis petrolera de los años 70 que trajo consigo, ¿no? Lo podemos ver en Berger y Luckman, ¿no? Un nuevo ejercicio de los roles. Esto no solo fue un rompimiento del paradigma económico, político, sino un rompimiento del paradigma social, porque ahora, debido a la crisis, muchos de los digamos, trabajos que se venían haciendo de la actividad del mercado laboral, pues se vio transformada y trajo consigo esto un nuevo sistema económico que fueron las políticas neoliberales que se instauraron a partir de los finales de los años 70, ¿no? Con el agotamiento del modelo liberalista y con, sobre todo, la injerencia del Fondo Monetario Internacional con estas nuevas políticas neoliberalistas, ¿no? El asunto es que, si se dan cuenta, ¿no? Desde la época precolonial, ¿no? La época colonial, la época virreinal o del Nuevo Hispano, ¿no? La conformación de las luchas independentistas, los cambios paradigmáticos por la apropiación de las ideas de la Ilustración del siglo XIX, toda esta componenda que se dio en el siglo XX debido a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los sistemas de reformulación financiera internacional o a estos nuevos valores macroeconómicos que había en el mundo. ¿Qué sucede con América Latina? Pues América Latina siempre estuvo, ¿no? En esta situación de poscolonialidad, como que atendiendo la agenda del mundo. En realidad, América Latina hasta este punto de los años, este, noventas nunca tuvo como una ¿cómo decirlo? Una propia ideología, siempre fue la adopción de nuevos sistemas políticos autoimpuestos, de nuevos sistemas financieros impuestos. El Fondo Monetario Internacional, ¿no? Parte de lo que se ha hablado en estas posiciones ahora, digamos, en estas posiciones de razón histórica sobre cuál ha sido, ¿no? Eh, lo que ha fallado en nuestras políticas económicas para fortalecer el desarrollo no solo de nuestro país a nivel político, económico y social, sino a nivel individual, ¿no? ¿Por qué los índices de calidad de vida se han visto tan mermados? ¿Por qué la precarización del trabajo es tan abominable en América Latina? ¿Por qué en Suiza trabajan 6 meses y aquí y trabajan 4 horas diarias, mientras aquí somos creo que el país en Latinoamérica que más horas acumuladas tenemos con un bajo salario, trabajamos todo el año, tenemos por derecho 7 días de vacaciones? Bueno, es todo esto, son ideas autoimpuestas por la severidad con la que se le trató a los mercados emergentes o a estos países subdesarrollados que se mencionó en algún momento, ¿no? Eh, Son como varias etiquetas que se han impuesto a la región, no solo a nuestro país, sino, perdón, no solo a nuestra región, no solo a nuestro país, sino a otras regiones como en África o en Asia. ¿Recuerdan China, el gran auge que tuvo a finales de los años, de la primera década de los 2000, ¿no? Cuando tuvo todo este desarrollo de planificación tecnológica basada en la apropiación de patentes, ¿no? Y que le dio la conformación a lo que ahora es hoy. O sea, ahora todo se produce en China, pero ya no, ya el concepto de que es chino, ¿no? Ya no es de que es de baja de calidad. De hecho, el mercado chino está superando a los grandes mercados, por ejemplo, el más hegemónico que ha sido el automotriz. Ahora los automóviles chinos tienen estándares de calidad mucho más altos que los japoneses incluso, ¿no? Ya no hablemos del mercado automotriz gringo, ¿no? Que siempre fue asequible, pero de baja calidad. Pero sí, por ejemplo, el mercado automotriz alemán, que siempre ha sido como insignia de innovación tecnológica, ¿no? Pues ya hasta aquí vamos a llegar, falta un minuto para cerrar. Traté de apurarme lo más posible. Nos queda lo de modernidad barroca y culturas híbridas. Lo retomamos en la siguiente sesión y abordaremos lo que ya sería el módulo 2, que en el módulo 2 nos vamos a centrar un poquito más en todas estas estructuras económicas y políticas de lo que sucedió en América Latina. Y por favor, cuando lean los contenidos, al cierre hay una frase súper, súper, ¿cómo?
súper profunda, ¿no? Y yo creo que es una de las preguntas con las que vamos a abrir la siguiente semana la sesión del módulo 2, ¿no? Piensen en esto, queridas estudiantes y queridos estudiantes. ¿Por qué si América Latina ha tenido tantas transformaciones a lo largo de su historia, sobre todo en el siglo XX, que pasamos, por ejemplo, de representaciones legítimamente democráticas a dictadurías? México no fue la excepción a principios de siglo, pero luego tuvimos golpes de Estado como el de Allende y Pinochet en Chile, ¿no? Las dictadurías en Argentina, etcétera, etcétera. Hemos tenido una polarización, ¿no? De la sociedad, porque hemos ido de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, del centro derecha al centro izquierda, etcétera. Ha sido un cúmulo de cosas. ¿Por qué si tenemos recursos? ¿Por qué si hemos tenido todo, ¿no? ¿Por qué si hemos probado con un modelo económico, con otro? ¿Por qué si hemos tenido diferentes acepciones paradigmáticas? ¿Por qué no hemos podido acortar las diferencias sociales y económicas? ¿Por qué estas se siguen incrementando? Y me parece que es una buena pregunta, ¿no? Por si alguien la siguiente sesión quiere responderla, que revisen esta pregunta de manera concreta, ¿no? ¿Por qué a pesar de todos los cambios, las diferencias se siguen acrecentando en la región de América Latina, ¿no? Y eso sería todo por la clase de hoy. El foro de integración, por favor, revísenlo hoy lo antes posible, ¿no? Les está pidiendo que retomen. Son como tres preguntitas aquí enclaustradas, ¿no? Es importante que revisen el incidente crítico, que es lo que vimos sobre la economía naranja y el desarrollo de América Latina, ¿no? El por qué no ha habido un crecimiento real y dos retroalimentaciones. Entonces, hoy estaré calificando ya las participaciones en fuego de reforzamiento, como les dije al principio, y espero no demorarme mucho, pero en algunos casos sí son bastantes participaciones, entonces sean pacientes conmigo, por favor. Pues hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Adelante, Yadira, por favor. Hola, maestro. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, o sea, se me pasó esta semana, me confié con que íbamos a empezar con la primera clase. ¿Todavía hay oportunidad que pueda entregar? Sí, claro, no, yo les digo, esto es un cambio, de verdad, es como el cambio de paradigma que les digo. Vamos a abordar esto de lo que es un paradigma, qué es estructura, qué es superestructura, cuando lleguemos un poquito a las ideas de la ilustración. Este, ay, perdonen, voy a dedicar un poco de las sesiones siguientes a hablar de esto, no porque sea de relevancia actual, pero hay que entenderlo muy bien, ¿no? Justo, Yadira, si no, si siguen abiertos y todo, yo voy a calificarles todo siempre, ¿no? Pero yo no sé si vaya a estar, por eso les digo, no es algo que yo tenga indicado, pero si pueden no demoren en su participación de ahora en adelante, porque antes estábamos acostumbrados, de hecho el semestre pasado les ha de haber tocado que algunas actividades estuvieron abiertas todo el bloque. Ya dependía un poco del docente que les tocara. En este caso, creo que van a cerrar las actividades. Entonces, hasta que yo no les pueda confirmar algo, por favor tengan esto en consideración, ¿no? Para que luego digan, ¿cómo dicen? El que avisa no es traidor, ¿no? Entonces no demoren, por favor, y en lo subsecuente traten de anticipar siempre sus entregas para evitar cualquier vicisitud. Entonces, por mí no hay problema. Si está abierto, entreguen y yo los voy a calificar sin penalización. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Si no, ya para liberarlos. Pues si no hay más dudas, les doy mucho las gracias a mis queridas estudiantes presentes, a los que vean esta sesión fuera del horario de manera sincrónica, también les doy mucho la bienvenida a este curso. Creo que va a ser un buen desarrollo. A la siguiente me gustaría que pudiéramos conversar un poquito más, plantear algunas preguntas, algunos cuestionamientos y sobre todo que estas reflexiones sean profundas para ustedes, ¿no? En lo que van a ver más adelante es la contextualización de su propia trayectoria, de su propia historia, ¿no? Como sujetos de esta sociedad. Entonces les doy mucho las gracias, libero a los presentes y cualquier cosa pueden escribirme por correo o por mensajero de la plataforma. Estoy para apoyarles. Mucho éxito a todos y muchas gracias.